alarma, decidimos qué ropa nos vamos a poner, decidimos todo. Y nuestra vida espiritual también está rodeada y saturada completamente de oportunidades para tomar las mejores decisiones. Hoy es 14 de febrero. No sé si en todos los países del mundo, pero creo que en una buena cantidad, o sí, al parecer es una fiesta mundial. El 14 de febrero ha sido determinado, ¿verdad? Por qué decirle, comerciantes, y esto viene desde hace mucho tiempo también atrás, como el Día del Amor y de la Amistad. Las promesas que esta noche se hagan con regalitos, con rosas, con peluchitos, con chocolates que solamente van a hacer que las hermanas se engorden o las señoritas se engorden. Esas promesas que se hacen y que son tan lindas en esas frases tan bonitas, les aseguro que van a ser puestas a prueba en las semanas que vienen, en los meses que vienen y en algunos casos en los años que vienen. En algunos quizás esa promesa se va a desvanecer en los siguientes días. Así es el amor que el mundo manifiesta, es un amor efímero, es un amor que realmente tiene mucha envoltura, pero tiene poco o nada de esencia. Sin embargo, aunque estas promesas que van a ser puestas a prueba de aquí a un tiempo, si las cosas del mundo son así, las cosas en la fe también lo son. Ciertamente su amor y el mío será probado. Ciertamente su fidelidad al Señor y la mía será probada. Y no le estoy hablando a futuro, realmente su fidelidad y la mía es probada todo el tiempo. Porque de parte de Dios tenemos la oportunidad de tener la libre elección o el libre albedrío. Yo determino entonces qué es lo que hago con mi vida de fe. El riesgo es que muchas veces yo puedo pensar que estoy liderándome correctamente, pero simplemente estoy haciendo un evangelio a mi propia conveniencia. Quiero que me acompañe a Eclesiastés 12:11, por favor, para que usted me perdone y me vea con misericordia. Si el mensaje que le traigo no es un mensaje que quizás usted quería oír, yo creo con todo mi corazón que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Eclesiastés 12:11 dice lo siguiente: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. El aguijón era aquella arma con la que se le pinchaba el anca para que el ganado avanzara. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Dice, son dolorosas, pero son necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Así es que, con anticipación, yo me curo en salud y en las manos del Espíritu de Dios me pongo, porque muchas veces las palabras que salen de los púlpitos no nos agrada, porque simplemente nos alumbran aquellas cosas que nosotros debemos de hacer y aquellas que hemos decidido no hacer. Habiendo entonces puesto este salvoconducto bendito, quiero decirle que en el mundo secular también se está celebrando la fiesta, pero en el mundo espiritual, usted y yo seremos probados a cada instante. La fe que usted tiene será probada, el amor que usted tiene será probado, la integridad que usted tiene y yo también será probada, y la fidelidad que nosotros decimos tener también será probada. Y el tema de esta noche es: nuestra fidelidad será probada. Para que cuando usted se levante mañana y usted abra sus ojitos preciosos y luego le dé gracias al Señor, se acuerde de esta palabra, Eclesiastés 12:11, que como un clavo hincado esta noche con mucho amor y ternura lo voy a topar al cerco para el bien de su vida, para el bien de su crecimiento espiritual, porque sabe que a mí en el momento en el que Cristo me llame me va a pedir cuentas. ¿Les hablaste lo que querían oír o les hablaste lo que yo te demandé? Ay, Señor, pero es que si no la iglesia se iba a quedar vacía. ¿Pero a quién le serviste? ¿Le serviste a la gente o me serviste a mí? Así es que, puestos de acuerdo, bendito sea el Señor. Yo los amo y ustedes también. Esta es una lucha entre lo interno y lo externo.
Usted me puede ver ahora y usted puede decir, esa mujer ama al Señor y es fiel para con Él. ¿Pero por qué? Porque mi boca lo está diciendo y quizás la exterioridad lo da a entender. Pero ¿qué tal que mi interior esté totalmente discorde a lo que usted puede ver? De eso se trata, de que tanto lo interior como lo exterior sea una sola cosa delante de Dios. Porque cuando nosotros tenemos el mismo peso en su presencia y con las personas, y aun cuando estamos en la intimidad, entonces el infierno mismo sabe, se aleja de nosotros, porque sabe perfectamente que nosotros no nos promovemos a nosotros mismos, sino que promovemos a Cristo. Me quiero sumar o sujetar mucho a lo que yo traigo esta noche escrito. No vamos a predicar, esta noche vamos a enseñar. Así es que si usted tiene lapicerito y papel, le voy a suplicar que por favor escriba. Y si tiene su celular y puede tomar imagen, tómelas también. Vamos a ir por favor al libro de los Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Recuerde, el tema de esta noche es nuestra fidelidad será probada o nuestra fidelidad es probada todo el tiempo. Jueces 3, versículos del 1 al 6. Nos vamos a apoyar con José. Versículo 1. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Versículo 2. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de los israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Versículo 3. Estas son las naciones que él no sacó de la tierra de Canaán. Los filisteos, que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. 4. El Señor dejó, mire, y en el versículo 1, en el versículo 2, en el 3 y en el 4 repite la misma situación, que Él los dejó con un propósito. Dice, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos del Señor. Que el Señor, había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Versículo 5. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. En pocas palabras, love story. Todos vivieron en paz y en alegría, en armonía. Esta no era la voluntad del Señor. El Señor le había entregado esa tierra para que ellos sacaran a esos 4, por decirlo así, a esos 4 pueblos. Pero el pueblo de Israel le pareció más fácil dejarlos vivir y convivir con ellos. Versículo 6. Y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de estos pueblos y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Y en el siguiente versículo, en el capítulo 7, que no lo vamos a leer, comienza a relatar el escritor que a raíz de que los israelitas no honraron al Señor y no obedecieron sus mandamientos, Él los vendió a un opresor. Y es así como nace la historia de los jueces. Ahora, si la Biblia dice que de Israel nosotros tenemos que aprender la parábola, y muchos dicen que Israel es el reloj de Dios, y que lo que en la Biblia está escrito tocante a ellos para nosotros, es como una enseñanza, porque a Israel se le ha llamado el hijo primogénito de Dios. Quiere decir que nosotros, déjeme decirlo de esta manera, los hermanos menores podemos aprender de los desaciertos del hermano mayor. Aunque en la realidad ya no hay judío ni griego. Ahora todo aquel que entrega su vida a Cristo Jesús se convierte en la iglesia. Sin embargo, si está en la Biblia, esa enseñanza maravillosa a mí me va a servir. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta y me salgo por un momento de mi bosquejo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto muchas veces rendir nuestras áreas a Cristo Jesús? Aquí está la respuesta.
¿Por qué Jesús cuando vino a nuestra vida como Señor y Salvador, por qué no lo conquistó todo? Mire, hay personas que simplemente le dicen, Cristo lo hizo todo, sí lo hizo todo. La entrega, el sacrificio de Él fue perfecto y completo en la cruz, pero de nosotros depende rendir nuestra vida al Señor. Aquí está la respuesta. Dice que el Señor no conquistó, no destruyó a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque la generación de Moisés había muerto. Se había levantado una nueva generación que no conocía. La generación de Moisés y Josué había muerto. Se había levantado una nueva generación que no conocía a Dios ni los hechos poderosos. Y ellos necesitaban dejar de ser los niños lindos, los niños mimados, los niños cuidados, y necesitaban adiestrarse en la guerra. Muchas veces somos cristianos ¿qué decirle? Le tiramos todas las cargas al Señor. ¿En qué sentido? O toda la responsabilidad. Señor, yo no puedo con esta situación, te la entrego, pero usted la sigue y yo la sigo practicando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le vamos a entregar al Señor todas aquellas cosas que nos afectan si nosotros las seguimos practicando? Usted y yo, lo cierto es esto, queridos hermanos. Cristo en la cruz hizo absolutamente la obra completa de redención. Y el Señor dijo, consumado es, y delante del Padre pareció perfecto y fue aceptable. Pero de usted y de mí depende que saquemos a estos reyes cananeos de su vida y de la mía. Porque hay personas que simplemente llegarán a la presencia de Dios con el montón de reyes cananeos, y cuando estén delante de Dios el Señor le diga, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro, Señor? Pero yo creí que tú lo ibas a hacer por mí. Cuando realmente a nosotros nos compete, como dice la palabra en Gálatas 5, haced morir en vosotros pues todo aquello que es contra la vida del espíritu. Y comienza a dar una lista impresionante. Entonces, si yo realmente quiero vivir una vida de fe, ¿sabe qué? Yo pensé hace un momentito y le pido al Señor que tenga misericordia. Yo dije, Señor, si esta fuera la última noche que yo voy a tener vida en mi cuerpo, yo te suplico que este mensaje lo comparta con la mayor dignidad delante de tu presencia, porque qué lindo será cerrar la vida en esta tierra con broche de oro. Que el Señor permita y me dé muchos años más. Quizás los hermanos que cantan deberían de decir, Señor, si este es el último día que yo te voy a servir en esta tierra porque me vas a llamar, que este canto, Señor amado, yo lo ejecute con toda la pasión y con todo el conocimiento. Y los músicos de la siguiente manera, ¿sabe por qué? Porque su vida y la mía no nos pertenece. Estamos administrando este regalo bendito que Dios nos ha dado. Y depende cómo usted y yo la administremos, así serán las recompensas. Pero la mayor recompensa no será que nos van a dar coronas, que nos van a dar ciudades, como habla en la palabra. La mayor recompensa en esta tierra será haber representado a Cristo dignamente en todo momento y en todo lugar. Esa es la mayor recompensa. Entonces, acuérdese por favor de esta palabra. Su fidelidad y la mía constantemente está siendo probada. Y le voy a decir que qué doloroso es cuando de repente usted siente que las cosas las está haciendo bien, pero Dios bendito en su misericordia permite que se le salga una lagartija. Y usted dice, Dios mío, yo todavía tengo esto, pero yo creí que ya lo había sepultado. No, no estaba sepultado por completo, todavía tenía vida. Entonces yo le invito esta noche, como yo me invito a mí misma delante del Espíritu de Dios y le pido auxilio. Yo quiero sacar a esos reyes cananeos de mi vida, porque no es la voluntad de Dios que cohabiten con el Espíritu Santo, como los israelitas permitieron que cohabitaran los filisteos, los cananeos, los sidonios y los heveos. Ahora, tenemos dos opciones y una sola determinación. Póngale, como dicen los jovencitos y los niños de primaria, póngale qué y qué a esto. Tenemos dos opciones. La primera, escoger a Dios. Y la segunda, escoger un sustituto de Dios. Yo no estoy hablando solamente esta noche a los hermanos que por la fe serán hermanos.
más adelante cuando acepten a Jesús. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo porque como iglesia de Cristo yo puedo decidir tomar sustitutos, tener sustitutos en lugar de Dios. Le pongo un ejemplo. Moisés sube al monte a encontrarse con el Señor 40 días, 40 noches. Y viene el pueblo y dice, bueno, y comienzan a reagruparse la gentuza que había salido de Egipto. Dice la Biblia que salieron las 12 tribus, pero con las 12 tribus dice que salió gentuza. Mire, usted y yo dentro tenemos gentuza y es la carne, la que de repente nos sorprende y usted dice, ¿y esto yo lo tenía? Sí, es la gentuza que todavía quiere vivir en el Egipto, que no hemos rendido a Cristo aún. Y cuando esta gente vio que no descendía Moisés, esta gente se levanta y dice, bueno, muchachos, aquí nos tenemos que reorganizar porque a ese tal Moisés, así lo dice, a ese tal Moisés, solo Dios sabe qué es lo que le pudo haber pasado. Así es que nos vamos a levantar dioses para que vayan delante de nosotros y nos regresen a Egipto. El pueblo eligió un sustituto. Ellos querían hacer una guianza conforme su propia voluntad. Yo puedo tener sustitutos del evangelio. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé cómo tengo mi relación con Dios. Cuando alguien quizás quiere aconsejar y usted se siente expuesto porque mire, la carne viene y le dice, deféndeme porque este no sabe realmente cómo nosotros estamos buscando del Señor. Yo puedo hacer mis propios sustitutos, mis propios recursos, mis propias elecciones. Yo sé cómo tengo mi vida con Dios. O yo no me congrego entre semana porque no es necesario. Yo me quedo conectado a través del internet. Está buscando en lugar de lo que la palabra de Dios dice. Que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. La gente ha elegido una iglesia virtual en lugar de la iglesia que Dios estableció de manera presencial. Algo más, alguien puede decir, yo no diezmo, yo no ofrendo porque Dios no es pobre. Dios no necesita mi dinero. Dios es rico y no dice la Biblia pues de que de Él es el oro y la plata. Usted puede hacer un sustituto conforme usted considere. Hay personas que quizás digan, yo no me meto a servir porque yo no quiero responsabilidad, porque Dios es santo y con Dios no se juega. Está buscando un sustituto para tener licencia de hacer lo que quiere. Entonces yo tengo dos opciones, o elijo a Dios o elijo escoger un sustituto para Dios. La determinación es una, cualquiera de los dos bandos. Los israelitas vivían a diario una lucha constante entre seguir a Dios o buscar un sustituto conforme a su manera o a su conveniencia. Esta misma contrariedad podemos vivir nosotros, queridos hermanos, creyendo que somos fieles, pero realmente hemos acomodado a nuestra conveniencia permisiones en lo que consideramos el evangelio. Es que yo no llevo a los niños porque se levantan temprano. Yo no llevo a mi niño o a mi niña a la iglesia porque se levanta tan temprano todos los días para ir al colegio. Mejor lo dejo dormir que se quede en la casa. Son permisiones que no nos damos cuenta o no dimensionamos el efecto tan negativo que están causando. Ahora, vamos por favor a Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. El Señor dijo en este tiempo, y es la palabra que nos sigue diciendo todos los días de nuestra vida. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomas. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. De usted y de mí depende. Yo puedo elegir la vida todos los días o puedo elegir conforme mi propio corazón. Le aseguro que esa vida no me va
a representar. Ahora, Dios no necesita saber si somos fieles. Dios no lo necesita. Dios no necesita saber si nosotros somos fieles. Él ya lo sabe. Los que necesitamos saber si somos fieles somos nosotros. Usted necesita realmente saber si es fiel o no para el Señor. La madre necesita saber si el hijo realmente es fiel o no. Ahora, hagámonos por favor algunas preguntas. ¿Cómo puedo saber si yo soy fiel al Señor? Ahora, ¿quiénes son mis adversarios? ¿Contra quién yo estoy en guerra? ¿Contra quién batalla? Puedo decirle, hoy identifiqué a un enemigo, a un adversario que ha estado bien escondido en mi corazón. Creí que ya se había desvanecido, pero no. Usted tiene adversarios dentro suyo y son los que no permiten que avancemos en esta vida de fe. ¿Sabe? Muchos de ellos pueden ser espíritus familiares que se vuelven tercos y no quieren soltar las familias ni las generaciones. Santiago 4:4 dice que si nosotros somos amigos del mundo, automáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. Si yo soy amiga de mi propia conveniencia versus lo que la palabra de Dios dice, perdóneme, fiel yo no soy. Estoy siendo fiel a mi propia persona y no al Señor. Una tercera pregunta, ¿por qué mis adversarios están ahí? Jueces 2, por favor, 21 al 22. Jueces 2, 21, 22. ¿Por qué mis adversarios están dentro mío molestándome? ¿Por qué la indecisión? ¿Por qué el temor? ¿Por qué la ira? ¿Por qué la duda? ¿Por qué los rencores? ¿Por qué sus adversarios están dentro suyo? ¿Por qué tengo yo también adversarios en mi corazón? Bueno, versículo 21 dice, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Versículo 22. Dice, lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguía o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Cada batalla interna que usted tiene en su corazón, el Señor no se la va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor permite, digámoslo así, que estén dentro de nosotros hasta que nosotros nos hartemos de ellos y los saquemos para siempre en el nombre de Jesús. Y cada día terminemos matándolos cada vez más para que no insistan. ¿Por qué entonces yo batallo con lo que tengo interiormente? Porque el Señor me da la elección a que yo le presente guerra y lo saque para siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios no nos cambió del todo cuando Él vino a salvarnos? ¿Por qué no lo hizo? No sé si se ha puesto a pensar cuando de repente alguien tiene una crisis espiritual y dice, Señor, pero ¿por qué no cambiaste esto? Hemos trabajado con personas que aceptaron a Cristo y vinieron de la drogadicción y aún siendo personas ya crecidas en el Señor, siguen peleando con la misma adicción, mucho menos, más suave, pero sigue estorbando. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios que ese adversario esté ahí todo el tiempo? Porque quiere que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús y los echemos. Porque hay gente que todavía sigue emproblemados o emproblemadas con la pornografía. ¿Será que acaso Dios no escucha las oraciones? Claro que las oye. Él quiere que luchemos y que cerremos toda puerta. Hay gente, cuando Cristo vino a nuestra vida, hablemoslo en general. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos encontró que éramos mentirosos. Nos encontró que éramos personas que titubeábamos ante la vida, éramos dudosas, orgullosos, jactanciosos, personas con soberbia. Cristo vino a la vida de este tipo de creyentes y ¿sabe qué? Al día de hoy lo siguen siendo. ¿Por qué?
porque no han entendido que su fidelidad va a ser probada. Porque no han entendido que su fidelidad es probada todo el tiempo. Y el hecho que nosotros permitamos que habiten esos defectos de carácter, llamémoslo así, y no sentimos angustia porque eso se ha crucificado, creemos que sobre eso no nos van a tomar en cuenta. El día miércoles, la alabanza estaba muy preciosa. Yo estaba aquí. Y sabe, mi mente, yo estaba luchando por conectarme con la alabanza y con una incomodidad que yo tenía. Y de repente yo cantaba con todo mi corazón, pero mi mente se iba por allá porque sentía esa molestia. Y sabe que el Señor me dijo a mi corazón, tú vas a ser, cuando yo esté en la presencia de Dios, si no corrijo esto, tú vas a ser demandada por haber puesto, por no haber honrado mi santidad en medio de la alabanza y la adoración. Pastora, perdóneme, yo soy de carne y hueso. Mire, usted y yo nos vamos a presentar ante el Rey que es santo. Nadie va a poder justificarse y mejor que nos digan las cosas antes a que cuando estemos ahí sea Dios quien nos lo diga. La Biblia dice que Él es santificado en las alabanzas de su pueblo. Cuando usted y yo estamos en el jolgorio, mientras la alabanza y la adoración está, nosotros no estamos santificando el nombre del Señor en la alabanza y la adoración. Y le doy la noticia, la alabanza no es nuestra, la alabanza es para Él. Entonces estamos actuando de manera indiligente en algo que no nos pertenece. Perdón, así de delicadas son las cosas. Porque nosotros hemos hecho una imagen de Dios, del papi lindo, del papi chulo, de aquel que podemos hacer lo que queremos porque estamos en la gracia momento. El Dios todopoderoso, el Dios, el creador del cielo y la tierra, no es ese pseudo Dios que la gente se figura que caminan con Él todos los días porque se vuelven permisivos para su propia carne. La Biblia dice que cuando Él se acerca a la tierra tiembla y se estremece. Dice que los mares no pueden contenerse. Entonces, a usted y a mí nos conviene que esta noche nos pongan el punzón para que podamos caminar correctamente. ¿Por qué? Porque el Señor puso delante de nosotros la vida y puso delante de nosotros la muerte para que decidamos, y conforme nosotros decidamos para bien, entonces también nuestros hijos y nuestras generaciones puedan vivir bajo la bendición del Señor. Ahora, le recuerdo esto. La realidad es esta. Nosotros vivimos en una guerra constante. En el mundo espiritual, a mí me gustó esto. Usted y yo estamos en una guerra constante. En el mundo espiritual usted no puede ser un pacifista o un pacificador contra el enemigo. Si nosotros tomamos una postura, no, pero es que yo sé cómo llevo las cosas. Usted está siendo un pacificador con el diablo. Y sabe, el adversario que usted y yo tenemos, mire, él es asesino desde el principio. Jesús lo dijo. No nos va a permitir, mientras nosotros creemos que tenemos un evangelio light, Él comenzará y Él continuará destruyendo lo más que puede. Nosotros no podemos ser pacificadores con nuestro adversario, porque con Él no hay tratados de paz, con Él no hay convenios. Mira, Satanás, no me traigas tanta miseria a la casa y yo voy a tratar la manera de no ir tanto a la iglesia. Entonces, vamos 50 y 50. Le pongo un ejemplo muy burdo para que usted me comprenda la idea de que con Él no podemos ser pacificadores. No hay convenios. Aquí la guerra es de un lado y del otro. Es por quien prevalece.
Y sabe, el Dios bendito que tenemos no conoce batalla y no retrocede. Y nosotros, sus hijos, también le tenemos que dar candela. También tenemos que avanzar, aun cuando sea a costa de nuestra propia, ¿qué? Nuestro propio beneficio. Esto es muy doloroso, esto es muy difícil. Pero si realmente amamos a Dios, vamos a valorar quién realmente tiene la importancia. Nada en nuestro mundo normal promueve nuestra vida espiritual. Nada en el mundo normal que tenemos y vivimos todos los días promueve nuestra vida espiritual. Déjeme ponerle un ejemplo nice. Usted está en el supermercado y es día de pago. Los lugares están llenos y usted tiene poco tiempo, pero necesita comprar. 3 o 4 personas antes de usted, pero usted dice, vaya, pero gracias a Dios ese señor lleva bien poco y aquel casi ya no lleva nada. Y esa señora lleva un poquito, ya voy a pasar. Y se da cuenta que el que está por pasar lleva una remesa, va a cobrar una remesa. Y la persona que le sigue va a pagar los recibos de agua y luz. ¿Qué es lo que usted siente cuando alguien dice, mire, vengo a cobrar una remesa y usted está en la cola? La vida normal que usted y yo tenemos no nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. Al contrario, nos va a jorobar cada vez más porque Satanás anda viendo como un león rugiente viendo a quien devora y que usted diga, ay, esta gente siempre no puede venir a otra hora. Mire, cayó en el juego del diablo. Soltó una palabra de protesta y todo lo que es protesta es una ofensa para nuestro Dios. El Espíritu Santo es espíritu de santidad. Y Él se ofende con las muestras ásperas que nosotros tenemos. Hace unos días yo estaba en el supermercado y algo así sucedió, no con mi persona, se lo prometo, el Señor es mi testigo. Pero alguien que estaba bien cerca, cuando viene el pobre, digo pobre pues porque mire, todas las condenas de los que estaban atrás de mí. Este fue el día domingo, yo iba bien santificada, gracias al Señor. Sí, amén. Mire, cuando la señora llegó, o el señor, no recuerdo, y sacó un papelito y dijo, vengo a cobrar una remesa. La persona que estaba bien cerca dijo, ay no, dijo, pasémonos a la otra caja. Y a mí me causó gracia. ¿Sabe por qué? Que se le grabe esta frase. Nada en nuestro mundo normal nos va a promover, a ayudar, a sumar, a alimentar nuestra vida espiritual. Al contrario, si no, salga usted al tráfico. Si no, vaya usted al agromercado. Si no, de repente, cuando hay un gran tráfico, ¿cree usted que nos dan el paso a los que estamos haciendo cola o algo? Al contrario, mire, usted tiene que tener cuidado que no le choquen el vehículo. El mundo natural, donde el enemigo es el que gobierna, es un mundo áspero para los hijos de luz, porque no pueden resistir la luz que tenemos, porque la luz es Cristo y porque las tinieblas fueron vencidas por la luz del reino de los cielos. Entonces, yo entiendo que mi fidelidad todo el tiempo está siendo probada. La Biblia muchas veces, cuando habla de nuestra vida de fe, la asemeja a una guerra o a un combate. Segunda de Timoteo 4:7, por favor. Todavía me falta, pero saldremos a tiempo. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. A ver. Hermano José, ahí está. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo estaba encarcelado, ahí no estaba batallando, pero él no batallaba con personas, batallaba con el mundo espiritual que gobernaba a esas personas.
Entonces, le repito nuevamente, en la Biblia, cuando se refiere a nuestra vida, muchas veces lo representa o lo tipifica como una batalla o un combate. Ahora, observe esto, por favor. La Biblia enseña que usted y yo estamos, es una imagen que le mandé a José. La Biblia enseña que estamos en un combate contra el pecado. No vamos a ver las citas por cuestión de tiempo, pero si usted puede, por favor, anótelas. Todo lo que usted recibe, todo usted lo tiene que comparar con la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted y yo no venimos a esta tierra a soplarnos, hermanos. No venimos a gozar de las victorias del Señor solamente. Usted a este lugar hemos venido a combatir. Y el primer enemigo a vencer es nuestra propia carne. Entonces, si yo entiendo que yo estoy en un combate todo el tiempo, estaré alerta. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, la Biblia dice que nosotros nos encontramos en un combate contra el pecado. Hebreos 12, versículo 4. Siguiente, por favor. También nos encontramos en un combate contra la carne. Primera de Pedro 2:11. Siguiente, por favor. Nos encontramos en un combate contra el diablo. Todos los días, a cada momento, a cada instante. Siguiente. Nos encontramos en un combate por el evangelio, por las buenas noticias. De repente usted quiere hablarle a alguien de Cristo y Satanás, que nos tiene bien lenteados, nos conoce muy bien, pone alguna situación para que nos estorbe y nos molestemos. Estamos entonces en un combate por el evangelio. Filipenses 1:27. Siguiente, por favor. También estamos en la batalla de la fe. Segunda de Timoteo 6:12 y 4:3. Pablo le decía a Timoteo, tú como un buen soldado debes de estar listo siempre, enseñando la palabra de verdad. Y debes de tener cuidado con esto, con esto, con esto. Estamos en una batalla por nuestra fe. Todo el tiempo nuestra fe es probada también. Todo el tiempo nuestra fe es combatida. Mire, hay momentos en los que nos sentimos tan arriba y hay momentos que nos sentimos en el piso. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Porque hay una fuerza externa de maldad que viene y quiere apagar la luz que Cristo está encendiendo en nosotros. En Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Dice que Dios llevó a los israelitas por el desierto y los llevó para que no pelearan. ¿Saben por qué? Porque ellos venían de ser esclavos. Y si hubieran visto que había batalla, si hubieran vuelto a Egipto, vea por favor, dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, porque ahí estaban las hormigas rojas. Aquí estaban los sanguinarios. Dice, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. El Dios que tenemos es tan bendito que nunca nos meterá a una batalla que usted y yo no estemos capacitados para ganar. Pero eso no quiere decir que yo me voy a confiar. Al contrario, Pablo le decía a Timoteo, tienes que acrecentar el fuego de Dios que está en ti. Donde nosotros acrecentamos a la persona de Cristo en nosotros, mire, en intimidad, buscándole en su palabra, tratando la manera de mantenerlo presente en nuestra vida todo el tiempo, siendo cumplidores de su palabra. Entonces, yo entiendo que mi fidelidad es probada todo el tiempo. Y cualquiera de los dos bandos se coronará victorioso. Depende de mi determinación. Ahora, vamos por favor a Jueces capítulo 3. Vamos a correr con esto. Jueces capítulo 3. Esta noche no es predicación, esta noche es una enseñanza. ¿Quiénes? Vamos a ver, versículo 1 dice,
el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. 2. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. 3. Estas son las naciones: los filisteos, los cananeos, los sidonios y los heveos. Ellos vivían en las montañas del Líbano. Ahora, si nosotros podemos utilizar estos nombres y la naturaleza de su personalidad, cómo ellos eran, yo puedo encontrar algunos adversarios que seguramente tengo y que me están estorbando. A esto se le llama un símil. Usted viene y le saca un símil a la palabra de Dios para compararlo con su vida espiritual. Entonces, ¿quiénes pueden ser los adversarios que están estorbando su vida y la mía ahora? Bueno, en primer lugar, los filisteos. ¿Quiénes son estos? Simplemente, los filisteos representan al egocentrismo, a la soberbia. ¿Puedes poner Zacarías 9:6, por favor? El egocentrismo y la soberbia. ¿Hay aquí algún egocéntrico o soberbio? Mire, yo tengo soberbia. Yo tengo soberbia. Muchas veces yo defiendo mis posturas con dientes y garras cuando creo que estoy en lo correcto. Pero cuando el Señor me muestra que también hay bastante equivocación, ahí sí, gracias a Dios, lo reconozco. ¿Se acuerda usted de Goliat? Él era un filisteo. ¿Y cómo salía Goliat al campo de batalla? Él salía diciendo: ¿dónde están, perros? Y dice que los maldecía a los israelitas por el nombre de sus dioses. Y les decía que mandaran a alguien que fuera digno de él, porque él era muy elevado, era muy soberbio. Así eran los filisteos. Dice Zacarías 9:6, la ciudad de Asdod era una ciudad filistea. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros, dice, y destruiré el orgullo de los filisteos. ¿Hay aquí alguien que tenga un enemigo de orgullo en su vida? Queridos hermanos, nos ponen a prueba. Dios probará nuestra fidelidad. Mejor lo sacamos con la ayuda de Dios. Siguiente, por favor. Los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Ellos tipifican el materialismo. Zacarías 14:21, por favor, dice: de hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales, y todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Él está hablando de este tipo de pueblos, está hablando de los cananeos. Los comerciantes, dice que eran personas que siempre estaban buscando todo el tiempo su propio provecho. Ellos eran enfocados al materialismo y la Biblia los relaciona con mercaderes que amaban el dinero y las posesiones materiales. ¿Habrá entre nosotros a alguien que no piense en otra cosa más que hacer dinero, 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 dinero? Cuidado, el materialismo mata, hermano. El materialismo ahorcó a Judas. El materialismo ahorcó a Amán. Y podría continuar. El materialismo al final mató también a Balaam. Cuidado. Dios quiere que seamos prósperos, por supuesto que sí. El Señor quiere bendecirnos, por supuesto que sí, pero que su corazón y el mío nunca se vaya detrás del materialismo ni detrás de las riquezas. ¿Sabe? Hubo un hombre extremadamente riquísimo, David. Él amó a Dios más que a todas las cosas, más que todo el poder y el esplendor y la riqueza que él tenía. Usted y yo podemos seguir ese buen ejemplo. Dios nos quiere prósperos, por supuesto, pero en nuestro corazón la única riqueza que vale la pena realmente hacer crecer es al Señor en nuestra vida. Cuando usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, pero en verdad todas las cosas vienen por añadidura. Entonces los cananeos era el segundo pueblo que Dios nos sacó. Si usted es una persona material, luche contra eso. Dios no quiere materialismo en nuestra vida. 3.
Los sidonios, ¿quiénes eran estas personas? Ellos eran representados por el edomismo, aquel deseo de tener una complacencia extrema en todas las formas. El deseo siempre de estar satisfaciendo aún aquellas cosas que son perversas. Eran los sidonios. Primero de Reyes 11:33 dice, pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Él siguió y él adoró a la diosa de los sidonios. Él se volvió un hombre permisivo sexualmente hablando. Él no vivió en la pureza con la que al principio vivió. Los sidonios es figura de fornicación e idolatría. Eran los principales problemas que caracterizaban a este pueblo. No, hombre, pero si Dios es amor, estamos en la gracia. ¿Qué pecado puede haber que yo ame a aquel hombre que no es mío? En algún momento lo será. O mire, yo estoy orando para que él deje a la esposa y se venga conmigo porque viera que ella no lo quiere, no lo cuida, yo lo voy a cuidar. Perdóneme, influencia sidonia. Mire, es que yo no sé, no puedo dejarlo. Hay algo que me ata, lo amo demasiado. Perturbación sidonia. Saquemos en el nombre de Jesús toda inmundicia y toda idolatría. Idolatría, ¿por qué? Porque se ama a alguien más que al Señor. Y por último, los heveos. Los heveos, ellos tenían fortalezas y sus fortalezas eran altas en destrucción. Su nombre viene de la misma raíz hebrea del nombre de Eva, que significa quien da vida o la que da vida. Estas personas o estos pueblos eran astutos y se mezclaron con Israel desde antes que ellos fueran combatidos. Estos dijeron, no, nosotros nos conviene ser parte de ese pueblo. Nosotros nos vamos a mezclar, vamos a aprovechar esas pequeñas bajezas que ellos tienen y nos vamos a volver pueblo de ellos para que no nos destruyan. Ahora, ¿cómo yo puedo representar a los heveos? Aquellas personas que siempre buscan su conveniencia a costa de lo que sea. Su estilo de vida era vivir al máximo confiando en su poder y posesiones materiales. Su Dios era su propio deleite. Esto equivale a decir, yo vivo en la gracia, yo puedo hacer lo que quiera. De todos modos, el Señor pagó mis pecados pasados, presentes y los futuros. Vivir la vida al máximo. Yo conozco personas así. Conozco gente así. Y sabe, cuando vienen los quiebres, no entienden por qué los están viviendo. Y se enojan con Dios, pero no dejan sus malos caminos. Ahora, yo me pregunto y le hago la pregunta a usted, estoy finalizando. ¿Quién es su autoridad o quién es mi autoridad? ¿A quién nosotros le obedecemos? ¿A quién le está obedeciendo? ¿A quién yo le estoy obedeciendo todos los días? Si digo al Señor, ¿será que del cielo me van a responder y me dirán, ¿en serio? ¿Quién es mi autoridad? La Biblia dice que no tenemos que robar, pero le robamos la honra a las personas. La Biblia dice que tenemos que ponernos a cuentas con nuestros enemigos, pero nos seguimos justificando en nuestras propias acciones. La Biblia dice que no tendremos dioses ajenos delante del Señor, pero yo quiero vivir en la gloria y en el esplendor, fuera de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ya perdonamos? ¿Cumplimos su palabra como Él dice? ¿Actuamos en rectitud todo el tiempo? Sería bueno volver a hacer la pregunta, ¿quién es nuestra autoridad? Porque si la autoridad realmente en nuestra vida es Dios, su palabra será un deleite para cumplir, aún así sea muy difícil. Pero si la autoridad soy yo, entonces me permitiré tener permisiones. De todos modos, todavía estoy en la lucha. Dios me comprende.
Si por eso Él vino a la tierra, para que Él comprendiera a los seres humanos. La autoridad no es quien lleva el título, hermanos. La autoridad es a quien nosotros obedecemos. Yo puedo decir que la autoridad en mi vida es el Señor, pero si yo me termino obedeciendo a mí misma, la autoridad soy yo. Dios, yo te voy a determinar en qué áreas vas a gobernar. Vas a gobernar cuando yo esté en la iglesia. Vas a gobernar el tipo de ropa que yo voy a ocupar cuando vaya a la iglesia. Vas a gobernar cuando tenga que hacer la oración. Pero mientras tanto, todo el tiempo yo voy a terminar haciendo mi voluntad. De todos modos, soy creyente en Cristo. Y lo que voy a hacer no creo que te ofenda. ¿Quién es la autoridad en nuestra vida? ¿Es Él o somos nosotros? Acuérdese, esos 4 pueblos fueron dejados para probar la fidelidad de los israelitas. ¿Qué va a hacer con lo que usted tiene dentro suyo? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo dentro mío? La soberbia, la falta de perdón, el deseo de destrucción, el odio, la incredulidad, la infidelidad, la mediocridad, la haraganería, los pretextos, las mentiras. Hay tantas cosas. El reino de Dios no está lejano. El reino de Dios no es un lugar abstracto, un lugar de humo. No. El reino de Dios vendrá, pero también ya es. El reino de Dios quiere moverse donde yo me muevo. El reino de Dios quiere estar pujante en cada parte y en cada área de mi vida. Si yo le doy entrada, será evidente que el reino de Dios ha hecho morada en mi corazón. De lo contrario, simplemente estaré repitiendo ese versículo maravilloso y nunca será una realidad para mi vida. Debemos buscar el reino de Dios cada día de nuestra vida y decidir rendirnos y todo funcionará. Mateo 6:33, por favor. Con esto finalizamos. Jesús hablando, Él dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen. Es un verbo en acción. No dice, van a buscar o búsquenlo y hasta ahí. No, dice, busquen el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Busquen el gobierno de Cristo en su corazón y en su vida. Todos los días, por encima de todo lo demás, dice. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. No habrá situación que nuestro corazón anhele o necesite, que sea digno que Él no conteste. Yo entiendo entonces que mi fidelidad será probada y es probada todo el tiempo. Bendito sea el Espíritu de Dios que habla a tiempo para usted y para mí. Yo le invito en el nombre de Jesús. Acuérdese, Eclesiastés 12:11, las palabras de los maestros en las congregaciones son como clavos hincados. No nos gusta. A nosotros nos encanta que nos digan que nos van a mandar 40 casas. O que usted va a ser la persona más hermosa de toda la tierra, nos agrada y Dios quiere bendecirnos. Pero antes de que nosotros podamos entregar o tener deleite en las cosas que tienen un inicio y un final, el Señor quiere que tengamos el deleite pleno en su persona y en su reino y en la voluntad de Él para nosotros. Así es que cierre sus ojitos, por favor. Padre, te damos las gracias. Entregué este mensaje, Señor amado, porque creo